Un caso bastante conocido en el año que ocurrió, el 2007, sorprendió a todo un país. Mucho dinero robado, el propio secretario del asesinado como autor moral, más otras personas implicadas, convirtieron a todo ese crimen en un guión de película, pero con la salvedad de que esto ocurrió realmente. Este es el caso del asesinato de Jorge Arce, ex gerente de la firma Barcos y Rodados. En la siesta del 28 de mayo del año 2007, Jorge Antonio Arce Soler, un gerente comercial de la empresa de combustibles Barcos y Rodados, se dirigía en su vehículo a su casa. Era su horario de almuerzo y como su residencia no quedaba lejos de su lugar de trabajo, se realizaba ese trayecto todos los días en el mismo horario. Tristemente, personas malintencionadas lo sabían muy bien. En la esquina de las calles Centenario y Obispo Maíz, en el barrio San Vicente de la capital, un automóvil Chevrolet Corsa le cerró el paso. Un sujeto bajó el rodado con un arma en mano y lo mató de varios disparos. Los ruidos de los disparos hizo que la gente saliera a ver lo que ocurría, solo para encontrarse a Jorge Arce bañado en su propia sangre dentro de su auto, ya sin signos de vida. Cuando los paramédicos llegaron, Jorge en realidad aún respiraba, pero débilmente. El triste final era innegable, pero ellos debían realizar su trabajo de la mejor manera. Pero minutos después de llegar al hospital, él falleció. Se determinó mediante el médico forense de que fueron 15 disparos de un proyectil calibre 38 en varias partes del cuerpo, pero se encontró 28 orificios. Solo 4 plomos quedaron. Solo uno de todos estos tiros estaba distante y fue en la mano, o sea que intentó cubrirse por instinto. Tenía disparos en el rostro, maxilar y tórax. También en la pelvis y piernas, 4 en total. La causa de la muerte se estableció en exsanguinación, o sea, la pérdida masiva de sangre. Esto le provocó un fallo multiorgánico y shock hipovolémico. El que lo disparó sabía lo que hacía. Quizás no fue profesional, pero al menos sabía dónde estaba disparando. Digo que no fue profesional porque este solo buscaría puntos vitales, la cabeza o el corazón. El que hizo esto lo hizo con saña, con rabia contenida y dejó un mensaje para los que rodeaban a Jorge. En este caso, la policía actuó de muy buena manera y con bastante rapidez para tener una idea de lo que había ocurrido y por qué. En primera instancia, se pensó que fue un crimen pasional por la violencia del acto y porque no se robó nada del auto de la víctima. También se fueron sumando pistas a la investigación que centraron todo el caso en ciertas personas allegadas a la víctima. Cabe mencionar que en principio tomó fuerza lo del crimen pasional, ya que la fiscalía recibió el extracto de la línea telefónica que utilizaba Jorge. Aquella apuntaba a una relación amorosa que mantuvo el empresario durante varios meses con una mujer comprometida. Esto generó una profunda pesquisa en la vida personal de Jorge, su vida sentimental y sus actividades laborales, la información sobre los lugares que frecuentaba y de igual forma las personas con quienes más o menos se intimaba. Pero de a poco se fue descartando lo del crimen pasional. 3 nombres salieron a la luz inmediatamente una vez que los investigadores hicieron averiguaciones dentro del círculo laboral de la víctima: Óscar Cárdenas, Heriberto Ortiz y Humberto Aveiro. El primero de ellos era el secretario de Jorge Arce, y según se logró investigar, la víctima había descubierto un desvío millonario por parte de su secretario, cuyo monto superaba los 1.200 millones de guaraníes, que iban a parar a su cuenta personal. Cárdenas estaba totalmente asustado ya que sabía lo que se le venía encima, una vez que su jefe haga la denuncia, por lo que contactó con Heriberto Ortiz para que por la suma de 10 millones de guaraníes asesinase a Jorge Arce. Jorge era gerente comercial de la empresa gasolinera Barcos y Rodados, y a la vez representante de la firma de lubricantes UNI de la misma entidad. Por su parte, Óscar Cárdenas hasta el momento de su detención se desempeñaba como cobrador de UNI,
que opera dentro de las oficinas de Barcos y Rodados. Fue de esa manera que de a poco fue desviando el dinero ajeno para beneficio propio. Los investigadores no tardaron en dar con el paradero de los 3 sospechosos, y Heriberto, que se entregó completamente, dio varios datos reveladores del caso. Este último reveló que recibía una llamada telefónica de una persona desconocida, quien le dijo que Oscar Cárdenas, a quien tampoco conocía, quería proponerle un trabajo. Luego, ambos se reunieron en una bodega situada sobre la avenida Mariscal López, cerca de la Curva de la Muerte, donde empezaron a tratar el tema. En principio, Heriberto Ortiz se negó y quedaron en que lo iba a pensar. Sin embargo, ante la insistencia de Cárdenas, quien le ofreció 10 millones de guaraníes para el trabajo, él primero aceptó y se llegó a un acuerdo de que la mitad del monto le entregaría tras el crimen y 15 días después el resto. Fue el mismo Cárdenas quien se encargó de pagarme en las 2 ocasiones, dijo Ortiz. El día del crimen, el lunes 28 de mayo, Ortiz subió con 2 sujetos al automóvil Chevrolet Corsa gris frente al supermercado Salema de San Lorenzo. De ahí partieron hacia el microcentro y esperaban a que Arce saliera a su oficina, situada en Independencia Nacional y Azara. El criminal, quien dijo que supuestamente era la primera vez que hacía ese tipo de actividad, agregó en su declaración que siguieron a Arce. Incluso lo perdieron de vista por el camino, pero luego lo alcanzaron en las calles Centenario y Fidel Maíz, barrio San Vicente de la capital. Uno de los sujetos que lo acompañaba, que luego se supo que era Humberto Aveiro, le entregó una pistola con silenciador, con la cual abrió fuego contra el gerente de Barcos y Rodados. Pero el arma se trabó y Jorge Arce intentó zafarse el cinturón de seguridad para salir corriendo, pero no pudo hacerlo a tiempo, ya que Ortiz recibió de inmediato un revólver calibre 38, con el que sí pudo terminar con la vida del gerente. Una mujer, inerte en el horizonte, vio cada segundo de lo que había pasado. No podía dar un paso por el miedo a que las balas la alcancen. Con la garganta seca y la voz entrecortada, solo atinó a decir «Señor», lo suficiente para alertar al pistolero de que una persona atestiguó la matanza. «Decís algo de lo que viste acá y te voy a buscar y te voy a matar», sentenció el sicario al ver la reacción de la mujer. Días después de estas declaraciones, se supo también que se había ideado un plan para silenciar a Heriberto Ortiz. Así trascendió luego la captura de Humberto Antonio Aveiro, quien conducía el automóvil Chevrolet Corsa que se usó para el ataque. El plan para silenciar a Ortiz se debió obviamente a las declaraciones que brindó a los investigadores luego de su detención, donde involucró al autor intelectual, Óscar Manuel Cárdenas Armoa, y al propio Humberto Aveiro. Aveiro fue detenido poco después en las avenidas República Argentina y Eusebio Ayala, cuando se dirigía a la terminal de ómnibus de Asunción para trasladarse al interior del país, supuestamente para concretar otro trabajo similar al atentado perpetrado contra Arce, o quizás para intentar esconderse en algún lugar recóndito. Pero ¿cómo se descubrieron los desvíos de dinero? En el 2002, Óscar Cárdenas ingresó a trabajar en la empresa Uniparaguay S.A., que formaba parte del holding de la empresa, de la gasolinera donde trabajaba Jorge Soler. Óscar, con el tiempo se ganó la confianza de Jorge, por el buen trato que demostraba con sus superiores, su disciplina y la manera correcta en que desempeñaba su trabajo. Pero esto cambió con los años. Al parecer, vio dinero fácil y montó un esquema para desviar dinero de la firma. Los investigadores verificaron las operaciones en el sistema que utilizaban para su inventario y detectaron muchas inconsistencias en la correlatividad de las facturas legales, haciendo un cruce con las declaradas al fisco. La teoría que se formó fue que Óscar comenzó a vender productos de la estación de servicios, lubricantes y accesorios para el automóvil. Luego maquillaba la contabilidad, hacía figurar como otro producto. Aquí se descubrió a otra sospechosa, su pareja, Carolina Alfonso, también empleada de la gasolinera. Esto se comprendió cuando se percataron que son los únicos con las claves de acceso al sistema informático contable. Por ende, podían realizar las modificaciones en el valor de los productos, el inventario y el ingreso de nuevos valores. Ambas contraseñas quedaron registradas en todas las operaciones dudosas.
El dinero nunca llegaba a la empresa. Los operativos pasaban estas ventas anuladas a las casillas de pérdidas o ajustes por pérdidas o averías, y esto producía un efecto en el inventario. Nunca variaba. Dicho de otra forma, provocaba una disminución de mercaderías, pero no una diferencia entre el inventario de las mercaderías en el depósito. Por este motivo nunca detectaron el faltante en las auditorías de rutina. Es por esto, por lo que no se encontró nada sospechoso en el primer allanamiento que hicieron en la oficina. Muchas órdenes de entrega contaban con la firma de Jorge Soler, la víctima, el único autorizado a firmarlas. Sin su rúbrica, todas las transacciones quedarían sin efecto. Se pensó incluso que Soler también tenía algo que ver, pero no era así. Soler comenzó a sospechar porque las ventas cayeron de una manera muy llamativa. Algo no funcionaba, y si bien confiaba en Cárdenas, no podía pasar por alto que existía una irregularidad en el arqueo de caja. Por eso decidió hacer una auditoría paralela. La impulsó él mismo. Ahí descubrió que en los periodos de septiembre del 2005 y a mediados del 2007 tuvieron una pérdida estimada de 1.260 millones de guaraníes. Fue así como Jorge Arce se percató que Cárdenas y su pareja estaban detrás de estas operaciones y les exigió devolver el dinero. Luego de obtener toda esa información, con la orden de allanamiento, los investigadores ingresaron a la oficina y fueron directo hasta el escritorio del principal sospechoso. Cárdenas estaba ahí, sentado y trabajando como todos, al igual que su novia. Ambos fueron esposados sin mucho trámite. Entendieron que si estaban ahí era porque descubrieron todo el movimiento. Los 1.260 millones de guaraníes estaban depositados en la cuenta bancaria de Carolina Alfonso, la novia de Oscar. La prueba estaba, no había forma de negar el fraude. Los fiscales debían verificar la casa de Cárdenas en San Lorenzo. Cuando entraron a la vivienda revolvieron todo. Lo que veían era modesto, pero compraron ropa importada, calzados y electrodomésticos, todo nuevo y de lujo. Invirtieron en pequeñas cosas, pero encontró algo que le llamaría aún más la atención: una fotografía. En ella estaba Oscar y abrazaba a otro hombre. Su rostro le resultó familiar y examinó su carpeta de investigación. Era el mismo descrito en los retratos dibujados mediante los testimonios del crimen. Ese era el segundo hombre que buscaban. No le quedó de otra a Oscar que delatarlo, y esto sirvió para cerrar el círculo de sospechosos. El fiscal solicitó otra orden de detención, esta vez para Heriberto Aveiro Franco. Tenía 38 años y fue el conductor del vehículo Corsa aquel mediodía. Se conocieron en la cárcel con Cárdenas. Ambos estuvieron ya presos. Aveiro tenía varios ingresos, y el caso de Oscar fue más complejo. Este último estuvo involucrado como asesino de un vecino suyo, en el barrio Trinidad. Fue en octubre del 2003, luego de varios meses, pero ya en el 2004 salió libre. Lo sorprendente es que estos datos vienen de adentro de la cárcel. No hay registros oficiales de él en el sistema penitenciario. Por Aveiro esperaron unas semanas más. Lo sorprendieron recorriendo las inmediaciones de la terminal de ómnibus. Con esto se cerró el caso y solo debían llegar a la justicia. La mañana del 22 de julio de 2009, el furgón del Penal Nacional se estacionó en el subsuelo. Oscar Cárdenas, Heriberto Ortiz y Humberto Aveiro bajaron en fila de uno, todos esposados y mirando al horizonte con el rostro tieso. El ascensor los condujo al cuarto piso de la torre norte del edificio Justicia. El tribunal de sentencia solo aguardaba por la llegada de los tres. La sentencia ya estaba escrita luego de varios días de exposición de pruebas, testimonios y descargos. Todos tomaron asiento de frente a los jueces Mesalina Fernández, Wilfrido Peralta y Enrique Alfonso. La decisión de ese tribunal fue de condenar a 25 años de pena privativa de libertad y otros 5 años de medidas de seguridad a los acusados por el crimen del exgerente comercial, Jorge Arce Soler. En cuanto a Carolina Alfonso, sorprendentemente fue sobreseída la causa y nadie objetó nada al respecto. Luego de terminadas las sentencias, el silencio se hizo presente para dar espacio a dos mundos: la familia del empresario que rompió en llanto al encontrar sosiego y el rostro templado de los condenados.
Para los jueces no había prueba que refutar, fue suficiente y comprometedora. La ambición y avaricia combinadas con la sed criminal sirvieron para determinar que Soler lo descubriría y debían callarlo. Lastimosamente, el plan salió como ellos esperaban, por lo menos en lo que respecta a la muerte de Soler, que fue una pobre víctima más de la codicia desmedida del ser humano. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.